Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Martes 29 de diciembre. Esto es Atlántico Noticias. Comenzamos. Las 350.000 vacunas de Pfizer ya han llegado a 5 aeropuertos españoles para su reparto en las próximas horas entre todas las comunidades autónomas. Es la imagen del día. Con ella, este mismo martes comienza la vacunación masiva en nuestro país. De estas dosis, más de 13.000 ya se encuentran en Canarias. Y este envío de vacunas se produce en una semana en la que varios países de la Unión Europea marcan cifras récord de contagios. Miguel Vega. Sí, entre ellos Reino Unido, que a pesar de llevar varios días con duras medidas restrictivas y con su población confinada, vuelve a marcar una cifra récord de contagios. Ha anotado en las últimas 24 horas más de 41.000 nuevos positivos. El país británico espera poder vacunar en las próximas semanas, cada semana, a 2 millones de personas para evitar una tercera oleada de contagios en el país. Tercera oleada que temen todos los países de la Unión Europea. Por eso han incrementado su campaña de vacunación. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud advierte: tenemos que seguir preparados para posibles contratiempos. Necesitamos prepararnos para algo que puede ser incluso más grave en el futuro. Otro de los asuntos del que nos ocuparemos hoy en Atlántico Noticias es del acuerdo para el Brexit, para el que hay luz verde por unanimidad. Los 27 Estados miembros han dado su visto bueno. Itziar Pérez. Así es, Eva, y esto de forma provisional a partir de mañana, aunque la Eurocámara deberá analizar cada punto al detalle y aprobar el texto de forma definitiva entre febrero y marzo de este año. Además, veremos cómo España pide un acuerdo a Reino Unido para evitar un Brexit duro en la zona de Gibraltar. Pero también les contaremos la importante explosión que se ha producido en Venezuela. Más de 40 personas han resultado heridas tras la explosión de varias bombonas de gas que estaban siendo transportadas en un camión que circulaba en el estado de Monagas. En total, fueron más de 150 las unidades que explotaron. Medios locales informan que entre los heridos hay al menos 12 menores de edad. Y en México, más de 10 millones de personas se quedaron este lunes sin luz en un apagón masivo ocurrido en la capital del país, pero que afectó también a varias colonias. El Centro Nacional de Control de Energía aseguró que el problema fue un fallo en el suministro. Y seguiremos también la evolución de la tormenta Bella. Sigue dejando su rastro a su paso por la península. La Agencia Estatal de Meteorología ha instalado varias alertas en el norte por fuertes vientos, mal estado del mar y nevadas. Los termómetros se sitúan en los 5 grados y las olas han superado los 10 metros de altura. Y el mundo también llora la muerte de Armando Manzanero, el compositor mexicano cuyos temas cantaron Elvis Presley y Frank Sinatra, entre otros, fallecida este lunes a los 85 años por una complicación derivada de la COVID-19. Canciones como Somos Novios, Esta tarde vi llover o Contigo aprendí son ya parte imborrable de la historia de la música. Como estaba previsto, esta mañana han llegado a España el primer lote de las vacunas de Pfizer. Son 369.000 dosis que se repartirán entre todas las comunidades autónomas. Han llegado por avión a Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria. Con ellas, este mismo martes comienza la vacunación masiva en nuestro país entre las personas de riesgo y los sanitarios de residencias. Más de 13.000 vacunas ya han llegado a Canarias. Son las vacunas que han llegado este martes a 5 aeropuertos españoles para distribuirlas por todo el país. La remesa se esperaba el lunes, pero un problema de la compañía provocó el retraso. Han llegado más de 350.000 dosis de Pfizer-BioNTech a Madrid, Barcelona, Vitoria, Valencia y Sevilla para iniciar una vacunación masiva. El domingo, cuando se comenzó a vacunar en residencias de mayores, se distribuyeron menos de 10.000 dosis. Cada semana se seguirán recibiendo nuevas remesas hasta más de 4 millones en 12 semanas. Cada persona con esta vacuna recibe 2 dosis con 21 días de diferencia. Con el plan de vacunación del Gobierno se reparten en primer lugar en centros de mayores, en residentes y trabajadores. Con la vacuna de Pfizer-BioNTech y las que llegarán en breve, como la de Moderna, Sanidad cree que en verano puede estar vacunado el 70% de la población.
Y aunque esta es la primera vacuna que llega a España, en las próximas semanas podrían aprobarse otras candidatas. Para darlas a conocer, el Ministerio de Sanidad, Miguel Vega, ha creado una web para resolver todas las dudas sobre ellas. Sí, dudas porque la última encuesta del SIS apunta que en menos del 50% de la población se vacunaría con estas primeras candidatas. Todo ello a pesar de que el Gobierno central pretende tener vacunada el 70% de la población antes de verano de 2021. Pero por el momento contamos con la candidata de Pfizer, es la única candidata que está autorizada por la Agencia del Medicamento Europeo. Esta candidata tiene firmado un acuerdo con la Unión Europea de 30 millones de dosis y serían necesarios para inmunizar a cada persona 2 dosis. La siguiente que podríamos contar en los próximos días es la candidata de Moderna. Se podría aprobar el 6 de enero. La Unión Europea ha firmado un contrato de 8 millones de dosis y serían necesarias 2 dosis para la inmunización. Las otras 2 vacunas que podrían llegar en los próximos meses son la británica de AstraZeneca y Oxford, en la que la Unión Europea todavía no ha firmado un contrato de dosis y también serían necesarias 2 dosis para la inmunización. Y la última que podría llegar es la americana Janssen, de la farmacéutica Johnson & Johnson, que tampoco tiene ningún contrato con la Unión Europea y también se requieren 2 dosis para inmunizar a cada persona. Pero no solo la Unión Europea ha comenzado su campaña de vacunación, en América también ha empezado ya a inmunizarse a la población para frenar el incremento de fallecidos. Cuéntanos, Miguel. Sí, países como México, Chile y Perú ya llevan varios días inmunizando a su población con varias candidatas, mientras que Chile ha arrancado su campaña de vacunación con la candidata de Pfizer. Recibió el mismo 24 de diciembre 10.000 dosis y espera recibir en los próximos días 10 millones de dosis, en este caso de la candidata china Sinovac. Otro país que también ha comenzado a inmunizar a su población es México, con 3.000 dosis que han llegado en los últimos días y espera proteger en los próximos primeros meses de 2021 a 34 millones de personas. Pero otros países del continente están vacunando a su población con otras candidatas. Es el caso de Argentina, que ha recibido las primeras dosis de la candidata rusa Sputnik 5 y son 300.000 dosis en este primer lote para comenzar a vacunar a la población de riesgo. El gobierno de Argentina calificó como histórico el plan de vacunación tras recibir las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik e iniciar la distribución por todo el país. Así lo confirmó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bigliotti. Las primeras 300.000 dosis de entre 55 y 60 millones de dosis que tiene comprometida Argentina para recibir entre diciembre y julio y poder trabajar captando a la población objetivo en forma escalonada. Uno de los ejes del plan de vacunación son los desafíos de la logística y de la cadena de frío y el manejo de los insumos en cada provincia. Así lo explica Juan Pablo Sauye, coordinador del área de logística de la Secretaría de Acceso a la Salud de Argentina. Se diagramó todo el cronograma para hacer una entrega federal a todo el país y a cada punto de cada provincia, de forma de llegar el lunes a la mañana en todo el país al mismo tiempo, en un rango de 2, 3, 4 horas. La población objetivo en esta etapa será el personal de salud de grandes aglomerados urbanos, donde ha tenido impacto la pandemia y donde es más alto el riesgo de una segunda ola de contagios. También personal de salud de unidades cerradas de terapia intensiva y personal de laboratorio que manipula el virus para realizar los diagnósticos. Miguel, pero Estados Unidos y Canadá ya llevan varias semanas vacunando a su población. Sí, y ambos países lo hacen después de que sus agencias reguladoras aprobaran y autorizaran las candidatas de Moderna y Pfizer, mientras que Canadá ha recibido un primer lote de 30.000 vacunas y pretende comprar en los próximos meses más de 20 millones tanto de Moderna como de Pfizer. Estados Unidos se ha comprometido a vacunar antes de que acabe el año a 2 millones de personas. Entre ellos se encuentran los militares que están destinados en Corea del Sur, en concreto 28.500 militares que están en Corea del Sur serán vacunados en los próximos días con la vacuna de Moderna. Estadounidenses en Corea del Sur comenzaron a administrar por primera vez vacunas contra la COVID-19 a su personal desplegado en el país asiático. Las primeras inyecciones han correspondido a la vacuna fabricada por Moderna y han sido administradas tanto a soldados como a personal sanitario civil, médicos y miembros del equipo de mando.
El primer cargamento con la vacuna de Moderna aterrizó en Corea del Sur la semana pasada y fue distribuido ayer lunes a estos centros de vacunación. El Pentágono decidió que las fuerzas militares en Corea del Sur fueran uno de los 4 primeros grupos desplegados fuera del territorio continental estadounidense en recibir las vacunas. El país norteamericano mantiene desplegados en territorio surcoreano 28.500 efectivos. Corea del Sur, por su parte, no dispone aún de un calendario de vacunación fijado, aunque el gobierno ha asegurado que comenzarán en febrero y que ya se han preacordado envíos para poder vacunar a 56 millones de personas, 5 millones por encima de la población nacional. Y la cara opuesta la encontramos en República Dominicana. La población muestra su indignación ante el comienzo de la vacunación masiva contra la COVID-19 y es que el gobierno ha dicho que comenzaría a aplicarla en el mes de marzo. Piden agilizar el proceso. Nos lo cuenta Héctor de la Cruz. Con el temor de que la pandemia se acelere en las próximas semanas, luego de las pasadas fiestas de diciembre, residentes del Gran Santo Domingo lamentan que la vacuna no haya llegado aún al país y piden al gobierno actuar con mayor velocidad para evitar una ola más mortal. El inicio de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus ha despertado la esperanza entre los dominicanos, quienes ven en esta una luz al final del túnel. Esta es toda la información que tengo por el momento. Ahora regreso al estudio. Lo que esperaba febrero, de aquí a allá habrá 3.000 infectados interdiarios. Por falta de inteligencia, no han hecho la diligencia de que llegue. Eso es parte del descuido, un descuido de parte de la autoridad. Es bueno que empiecen por ello, incluso nos conviene a nosotros, porque si la vacuna tiene un doble efecto, ¿qué le pase a ellos? Este es un país que no es tan desarrollado como los demás. Pero a pesar del avance con la vacuna, que nos da la esperanza para volver cuanto antes a la normalidad y bajar el número de fallecidos, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado un mensaje que preocupa. Vivimos en una sociedad global cada vez más compleja y estas amenazas continuarán. Si hay algo que debemos aprender de esta pandemia con toda la tragedia y la pérdida, es que tenemos que actuar juntos. Necesitamos prepararnos para algo que puede ser incluso más grave en el futuro. Mientras en Estados Unidos la pandemia sigue su avance con cifras récord. Según expertos como Anthony Fauci, el aumento en los desplazamientos y los encuentros en las fechas navideñas podrían provocar otro repunte. Casi 7 millones de personas en Estados Unidos viajaron por aire en la semana previa al día de Navidad, más del 70% menos que en el año anterior, pero sigue siendo el número más alto desde que comenzó la pandemia. A los funcionarios de salud pública les preocupa que muchas personas en Estados Unidos renuncien a sus esfuerzos por combatir la propagación del COVID-19. Lo importante que la gente debe entender es que incluso si viajaste, no significa que simplemente levante las manos en el aire y digas, oh bueno, hay medidas que puedes tomar. Con un saldo de más de 19 millones de casos y aproximadamente 333,000 fallecidos, el escenario en el país es catastrófico. Tanto que el doctor Anthony Fauci, el máximo experto de infectología del país, en una entrevista con CNN, dijo que lo peor de esta pandemia de coronavirus tiene aún que llegar en las próximas semanas. Es muy posible que veamos un aumento posterior a la temporada de Navidad y Año Nuevo. Realmente estamos en un punto muy crítico. Si se ejerce más presión sobre el sistema, por lo que podría ser un aumento posterior a la temporada debido a los viajes y la probable congregación de personas por, ya sabe, los buenos y cálidos propósitos de estar juntos durante las vacaciones. Es muy difícil para las personas no hacerlo. Entre tanto, sobre la mutación inglesa aparentemente más contagiosa del COVID-19, Japón, Canadá y Corea del Sur han informado respectivamente sus casos identificados de nuevas infecciones por esta mutación. La situación es tan alarmante que Estados Unidos anunció que para ingresar al país, cualquiera que vuele desde Reino Unido tendrá que dar negativo en la prueba de COVID-19 dentro de las 72 horas anteriores a su vuelo. También Reino Unido pasa por el peor momento de la pandemia y por primera vez supera los 40.000 contagios en un solo día. El comercio no esencial está cerrado y las autoridades han puesto también el foco en el transporte público.
El Reino Unido registró este lunes 41.385 nuevos contagios de la COVID-19 y otras 357 muertes. Así lo informaron las autoridades sanitarias británicas, que han alertado de que el alto nivel de casos no tiene precedentes. Las autoridades han manifestado su preocupación por los contagios en el sur y sureste de Inglaterra, que los expertos relacionan con la aparición de una nueva variante del coronavirus. En estos datos no se incluyen los correspondientes a Escocia e Irlanda del Norte. Esta es la primera vez que la cifra diaria de contagios en el Reino Unido supera la barrera de los 40.000, según los expertos. Los servicios de ambulancias del sureste de Inglaterra, donde se detectó la variante británica del coronavirus, están recibiendo cerca de 8.000 llamadas de urgencia por día, unos niveles no vistos desde el pico de casos en la primera ola el pasado abril. Los hospitales allí están bajo una creciente presión por el fuerte incremento de los contagios. Londres y numerosos condados del sur y este de Inglaterra están en nivel 4 de riesgo de COVID-19, lo que ha obligado al cierre de tiendas no esenciales, gimnasios, cines, peluquerías y salones de belleza, mientras que se ha pedido a la población que evite usar el transporte público y se quede en casa. Acabamos de escuchar esa recomendación a los británicos, especialmente a los residentes en Londres, para que se queden en casa. Pues esta es la imagen en el metro de Londres. La situación en Reino Unido ha transformado por completo el habitual aspecto de este emblemático transporte público, que apenas cuenta con viajeros en estas fechas. El país ha alcanzado los 2.300.000 contagios desde el inicio de la pandemia y ha superado las 70.000 muertes por coronavirus. Y mientras la mayor parte de la Unión Europea ha comenzado a vacunar a sus ciudadanos contra el COVID-19 en jornadas casi festivas, Países Bajos observa a sus socios europeos con atención en lo que considera un espectáculo simbólico contra la pandemia, y ellos comenzarán su vacunación el 8 de enero. Vamos a hablar con un canario que se encuentra allí, Geray Macías. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación en Países Bajos? Porque los casos siguen en aumento. Sí, aquí lo que me he dado cuenta al principio de la pandemia, la gente respetaba mucho las normas que el presidente puso, pero sobre todo después del verano la gente como que le da más igual, como que se lo toma menos en serio. ¿Cómo llega esa noticia? Que bueno, vemos vacunación por todo el mundo prácticamente, pero ahí van a ser más reticentes y hasta el día 8 no se va a comenzar. Según las noticias que yo he visto, por lo visto el ministro de Sanidad aquí quiere esperar a ver cómo actúan otros países para empezar a vacunar aquí a los holandeses, porque hay mucha gente de aquí que no quiere vacunarse. La nueva cepa del COVID-19 también está en los Países Bajos. ¿Cómo se ha tomado esta situación? ¿Cómo es la actividad en las calles en estos días donde se han endurecido además las medidas? Yo no he visto mucho cambio, la verdad. Sí es verdad que la diferencia es el estar todo lo que es hostelería cerrado. La gente sale menos, pero que no veo mucha preocupación en la calle. ¿La gente cumple con las medidas? ¿Van con mascarillas o no? Aquí no es obligatorio en la calle, solo en sitios cerrados como supermercados y en metro, transporte público, y ahí sí se la ponen. Es más, te pueden incluso negar la entrada al establecimiento si no la tienes puesta. No sé si se ve tanta afluencia de gente, estamos viendo imágenes de Países Bajos, pues en estas fechas navideñas, cuando han llegado a tener hasta 13.000 casos diarios. Sí, aquí se veía menos gente en la calle, pero cuando el fin de semana del Black Friday, creo que fue, es cuando empezaron a subir otra vez los contagios, que la gente se salió a comprar por el tema de las ofertas y eso, y es cuando se desbordó de nuevo. En los hogares no sé cuál es la situación, creo que el máximo permitido son 2 personas, pero en estas fechas navideñas llegaron a ser un máximo de 3, ¿es así? Sí, correcto. Es una situación difícil, teniendo en cuenta que estamos en unos días especiales, ¿verdad, Geray? Sí, sobre todo para nosotros, que yo, por ejemplo, mi familia aquí son mis amigos, y al vivir solo y poder invitar solo a 3 personas es como dejar a varios fuera. ¿No tienes previsto, Geray, venirte a Canarias en las próximas semanas? No. La verdad es que hasta que la cosa no mejore, creo que lo más inteligente es quedarse en casa y contactar por Skype o FaceTime con la familia y esperar que todo se normalice un poco.
esperar a esa normalización, porque también se lanzan mensajes de que hay traslados a Alemania de pacientes porque los hospitales empiezan a estar ahí pues un poco saturados. Sí. Bueno, pues todo el ánimo desde el mundo, desde Canarias. Geray Macías, canario que se encuentra en los Países Bajos y que has tenido un ratito para atendernos. Nada, gracias a usted y espero que pase un feliz cierre de año. Igualmente, feliz entrada de año. Ok, chao. Donde también se complica la situación es en Colombia, su capital, Bogotá, tiene ya 455.000 contagiados. Los hospitales también se encuentran saturados allí y presentan una alta ocupación de sus camas UCI. Todo esto ha provocado que se decrete oficialmente la llegada de la segunda ola de la pandemia a la ciudad. Bogotá es la ciudad que registra el mayor número de contagios de COVID-19, con 455.000 contagios, situación que complica la ocupación de las camas UCI, que en los últimos 2 días pasó del 65.7% al 71.2%. Un panorama que llevó a la alcaldesa Claudia López a afirmar durante una entrevista en el Canal Capital que Bogotá atraviesa por la segunda ola alta de contagios en esta pandemia. Esta va a ser la semana más difícil, preveemos nosotros, porque se va a acumular mucha interacción que hubo hasta el 24 de diciembre y eso lo vamos a ver reflejado en mayor hospitalización, mayor ocupación de UCIs esta semana. Es decir, preveemos que de aquí al 1 de enero la curva va a seguir creciendo. Un aumento de casos que tanto el gobierno y los epidemiólogos asocian con la temporada y la crisis económica generada por la misma pandemia. Tenemos muchas reuniones familiares, muchos encuentros familiares, tenemos muchos focos de contagio. Esto nos ha subido durante el mes de diciembre la cantidad de contagios, desafortunadamente y dolorosamente la pérdida de vidas. Las autoridades de salud formularon varias recomendaciones para la celebración de fin de año. En lo posible, no estar en reuniones de más de 10 personas, evitar la presencia de personas ajenas al núcleo familiar, pero si se da el caso, nunca retirarse el tapabocas. Y quien también registra cifras récord de muertes por COVID-19 es Corea del Sur y además suma 1.000 contagios. Este martes la Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades certifica el fallecimiento de 40 personas a causa del coronavirus. Es la cifra más alta de decesos desde el inicio de la pandemia, mientras el gobierno del país asiático ha informado de que la empresa estadounidense Moderna les va a suministrar a Corea del Sur la dosis de su candidata vacuna contra el coronavirus para inocular a 20 millones de personas. Por su parte, China también empeora sus cifras de contagios. China detectó 27 nuevos positivos de coronavirus este lunes, 15 de ellos por contagio local en la provincia nororiental de Liaoning y en Pekín. La provincia de Liaoning, que tiene en la ciudad portuaria de Dalian un pequeño rebrote detectado el pasado 15 de diciembre, sumó 8 casos más. En total, la provincia tiene en estos momentos 48 casos confirmados y 31 asintomáticos. Por su parte, la capital china, que entre el viernes y el sábado había sumado 7 casos en otro rebrote, agregó hoy otros 7 positivos más. Los 12 contagios restantes se le diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero. La cifra total de casos supone un leve incremento respecto a la tendencia de los últimos días. La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, entre los 87.003 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. Y primera condena por un tribunal chino relacionada con la COVID-19, 4 años de cárcel para la periodista de 37 años que informó desde la ciudad de Wuhan del primer brote del coronavirus. Su trabajo en la ciudad se centró en denunciar las detenciones de reporteros independientes y el acoso a familiares de víctimas del coronavirus, comportamientos que aseguran provocó altercados. Según su abogado, ella se ha negado a aceptar los cargos y afirma que nunca tuvo que ser censurada. Hasta ahora el coronavirus no ha afectado en gran medida a los menores, pero según un estudio reciente del área de pediatría del Hospital La Paz en Madrid, los casos de niños con COVID-19 han subido del 1 al 12% en esta segunda ola. Hoy en Atlántico Noticias queremos ver la afectación en los menores y cómo también se ha bajado la incidencia, por ejemplo, de la gripe a raíz del uso de las mascarillas en ellos. Hablamos ya con el pediatra y presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, Luis Ortigosa. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Señor Ortigosa, estudios reflejan una detección mayor de casos entre los menores. ¿A qué se debe?
Sí, probablemente lo que se debe es que tenemos más herramientas diagnósticas. Antes, sobre todo cuando empezó la pandemia, en marzo, abril, se detectaban sobre todo los casos de niños sintomáticos. Y ahora, como se está haciendo ya un barrido cada vez mayor, pues tenemos muchos casos de niños asintomáticos. De hecho, no ha cambiado grandemente la situación en niños. Los niños son los que menos se enferman menos, más levemente, y vemos como en los colegios pues realmente se está viviendo una tranquilidad con un 0.4% de contagios en colegios. Esa es la cifra y también es importante, ¿no? Ellos no son un grupo de riesgo, tan solo el 1% de ellos necesitan ser hospitalizados. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ellos tienen esa incidencia tan baja? Hay muchas teorías por qué los niños se afectan menos con la COVID. Así como los niños con la gripe son los que más se afectan generalmente. Siempre que vemos las curvas de gripe en campañas anteriores, los primeros que se enferman son los niños de 0 a 4 y de 4 a 10 años. Sin embargo, con coronavirus, que pensábamos en marzo, cuando empezó esta terrible pesadilla, pensamos que los niños se iban a comportar igual, pues resulta que no, que los niños no son tan contagiadores como parece. Puede haber muchas hipótesis. Los niños reciben muchas vacunas en los 2 primeros años de vida, eso le podrá hacer un entrenamiento a su sistema inmune. Tienen menos receptores nasales y broncopulmonares, que es donde asenta el virus del SARS-CoV-2, con lo cual pues hay una serie de hipótesis, y lo cierto es que los niños son los que menos se están afectando, y cuando se afectan más levemente. Esto es cierto y tendremos respuestas en unos cuantos meses. ¿Qué caso, qué incidencia hay en Canarias de menores afectados por la COVID-19? ¿Lo sabemos? Muy poquito. La página del Gobierno de Canarias está publicando datos, y si ustedes entran en la página ven que los que menos afectación tienen son los niños de 0 a 10 años. Ese es el dato que tenemos. Fallecimientos en toda España. La Asociación Española de Pediatría está haciendo un estudio que empezamos en junio, y es un estudio prospectivo que recoge todas las comunidades autónomas, y estamos recogiendo todos los datos de los casos, del número de niños que enferman por edades, por gravedad, hospitalización, ingresos y fallecimientos. Los fallecimientos son muy poquitos, los ingresos son muy pocos, y ya digo, los niños cuando enferman muchas veces lo sabemos porque en un grupo de riesgo, en una familia, se hace un barrido y encontramos que niños que no tienen ningún síntoma, sin embargo, tienen PCR positivas. Lo cual no quiere decir que los niños no se enfermen, Ya digo, se pueden enfermar, pero más levemente y con menos frecuencia que los adultos. No paran de decirlo los expertos, ellos son prácticamente asintomáticos, son un grupo que no es de riesgo. ¿Qué pasa con ellos y las vacunas? Ahí es donde yo iba a llegar, y ustedes han hecho la pregunta. Por eso, precisamente, los niños no están metidos en los primeros grupos que se van a vacunar. Como saben ustedes, el Ministerio de Sanidad ha publicado un protocolo exhaustivo de cómo se va a hacer todo y cómo se está haciendo ya todo el proceso de vacunación frente a la COVID-19, y los niños están en el grupo número 15, es decir, el último grupo en el que se van a vacunar. ¿Por qué? En primer lugar, porque en este momento hay varios ensayos, ya estamos con ensayos en fase 2 y en fase 3 para ver cómo se comportan las vacunas en niños y en adolescentes. Esos estudios no están terminados, con lo cual no sabemos ni la seguridad ni la eficacia en esta población. Por tanto, cuando tengamos vacunas para niños, que igual las tendremos dentro de 8, 10, 12 meses, pues quizás sea el momento en vacunar también a la población infantil. Pero en este momento los niños están fuera del protocolo de vacunación. Lo que está claro es que el coronavirus también nos ha dejado unas situaciones más positivas. La utilización de las mascarillas en ellos ha provocado pues que ya se note que la incidencia de la gripe baja, los casos son menores, ¿verdad? Claro, es que las mascarillas nos sirven no solamente para protegernos frente al coronavirus, sino para protegernos del resto de enfermedades infecciosas respiratorias, rinovirus, gripe. Ahora vendrán generalmente aquí en Canarias en enero, febrero, cuando viene la temporada de gripe, y probablemente vamos a ver lo que ha pasado ya en el hemisferio sur, que realmente la gripe ha pasado sin dar señales de vida. Probablemente aquí hay dos factores. Por un lado, todos los grupos de riesgo en España se han vacunado masivamente frente a la gripe. Tenemos una buena cobertura de vacunación frente a la gripe, pero simultáneamente, al estar con mascarillas faciales, nos estamos protegiendo también de la infección frente a la gripe. Y eso lo vamos a saber en abril. Pero ya digo, ahora mismo, cuando entramos en ver cifras de gripe, tanto en niños como en adultos, vemos que prácticamente hay muy poquitos casos de gripe. Y otras enfermedades como pueden ser, por ejemplo, la bronquiolitis,
que son unas enfermedades que afectan sobre todo a niños pequeños por un virus concreto, el virus respiratorio sincitial, pues vamos a ver también cómo se comporta esta infección cuando empiezan a aparecer los primeros brotes, si es que aparecen en los meses de enero y febrero. Había mucho temor a esa primera etapa escolar, a que volvieran todos los alumnos a las clases, pero hemos visto que se ha superado con rotundo éxito. Con rotundo éxito, con rotundo éxito. En septiembre pensábamos y muchos padres tenían miedo, y aún hay padres que no llevan a sus hijos de 3 y 4 años a los colegios porque tienen miedo a que se contagien. Por favor, los padres que estén escuchando y que tengan aún desde septiembre a sus hijos en casa, que los lleven. Los equipos directivos de los colegios, de los institutos, se han volcado desde agosto en hacer un entorno escolar totalmente seguro. Y se ha demostrado, los lugares donde se enferman los niños o donde se pueden contagiar los niños no son en los colegios, sino son en entornos sociales, en entornos familiares o fuera del colegio. Con lo cual, los colegios son en este momento de los lugares, colegios e institutos, son de los lugares más seguros para prevenir la infección por coronavirus. Pues nos quedamos con ese mensaje. Luis Ortigosa, pediatra, gracias por atendernos en Atlántico Noticias y también lanzar un mensaje de buena higiene de manos. Muchas gracias. Y yo creo que sí que, ahora que estamos hablando de vacunas, yo creo que se ha dicho, pero yo creo que el mensaje, cada vez que podamos aprovechar, tenemos que decirlo. Vamos a vacunar a la población, se van a tener vacunas desde aquí hasta septiembre, octubre, pero mientras no esté la cobertura de población de un 60 o un 70%, que nos va a costar unos cuantos meses, tenemos que mantener todas las medidas que estamos haciendo: utilización adecuada de las mascarillas, una higiene racional de las manos, ventilación de los lugares y distancia física de 1,5 metros, 2 metros. Si mantenemos estas medidas de prevención, vamos a prevenir la infección, porque todavía vamos a tener infecciones ahora en enero y en febrero si bajamos la guardia, y en algunos lugares, estamos viéndolo en televisión, en radio y en prensa, están habiendo repuntes porque precisamente se está bajando la guardia. No bajemos la guardia, la vacuna va por un lado, pero las medidas de prevención van paralelas a ellas. Gracias, Luis Ortigosa. Nos quedamos con ese mensaje, no bajamos la guardia. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Saludos. Y cambiamos de asunto porque los 27 Estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde al acuerdo para el Brexit anunciado el 24 de diciembre. De esta forma, este documento de más de 2.000 páginas puede comenzar a aplicarse. Itziar Pérez. Así es, y esto de forma provisional a partir de fin de año, a partir del 1 de enero, aunque si bien es cierto que son necesarias 2 autorizaciones, por un lado la del Parlamento, esta se dará en una sesión plenaria a principios de febrero, a finales de febrero, principios de marzo, y durante estos 3 meses pues los eurodiputados podrán pues un poco analizar cada punto con detalle. Lo que también hace falta es la aprobación del Parlamento británico. De hecho, este miércoles Boris Johnson presentará ese texto de más de 2.000 páginas, anunciado el 24 de diciembre, al Parlamento, donde se debatirá y votará. Eso sí, aunque parezca que las cosas poco van a cambiar, lo cierto es que desaparecerán las cuotas, los aranceles a partir del 1 de enero, y lo que también desaparecerá será el programa Erasmus. No olvidemos que Gibraltar quedó fuera del acuerdo del pasado jueves. Itziar, ¿en qué lugar queda ahora? Pues bien, de hecho España está dispuesta a facilitar la movilidad de Gibraltar con la península. Lo que también es cierto es que este mismo martes el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas para paliar un posible Brexit duro en el peñón de Gibraltar. Y fíjense en las consecuencias de no haber acuerdo con España. Pues los gibraltareños no podrán acceder a la seguridad social española. También se establecerá una frontera exterior no solo con España, sino también con la Unión Europea. También los propios habitantes de Gibraltar deberán sellar su pasaporte tanto para las entradas y salidas, exceptuando a los 13.000 trabajadores españoles que cada día cruzan la línea, y de ser así sería el único punto de Reino Unido donde existe un Brexit duro, y eso que en su día votaron en contra de esta separación. Sería una verdadera lástima que Gibraltar fuese el único lugar donde se diera un Brexit duro en toda la Unión Europea. Sabemos que si no hay acuerdo, Gibraltar se convierte en la frontera externa de la Unión Europea.
En el noroeste de Venezuela, más de 40 personas han resultado heridas tras la explosión de varias bombonas de gas que en el momento del suceso estaban siendo transportadas en un camión que circulaba por el municipio de Piar en el estado de Monagas. En total fueron más de 150 las bombonas que explotaron. Medios locales informan que entre los heridos hay al menos 12 menores de edad que fueron trasladados junto al resto de heridos a un hospital de la zona. El gobierno de Nicolás Maduro ha culpado a las sanciones de Estados Unidos de los fallos en la distribución de gas y combustible en el país. No hay luz, tiene como media hora que se fue. Así, sin luz es como se quedaron más de 10 millones de personas este lunes en un apagón masivo en Ciudad de México y que afectó también a varias colonias. El Centro Nacional de Control de Energía aseguró que el problema fue un fallo en el suministro de energía eléctrica. En poco más de una hora volvió a la normalidad, aunque eso sí para 4,7 millones de usuarios, pero las redes sociales se llenaron de quejas. Y mucho frío en la península con el paso de la tormenta Bella. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado varias alertas en el norte por fuertes vientos, mal estado del mar y nevadas. Los termómetros se sitúan en estos momentos en los 5 grados y las olas han superado los 10 metros de altura. Hoy Bella terminará de cruzar la península. Las autoridades han pedido precaución y sobre todo evitar imprudencias si se pasea cerca de la costa. Algunos han aprovechado para sacar sus trineos y disfrutar de la estampa navideña. Donde los termómetros sí que se sitúan bajo ceros en Turquía. Estas son imágenes de la cascada de Girlebek. Este fenómeno aparece cuando hay temperaturas extremadamente frías y se forman glaciales de hielo que impiden el flujo del agua. Sin duda un paisaje helado donde parece que el reloj se ha detenido. Y en el norte de China, el Centro Nacional de Salto de Esquí, la ciudad coanfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, ya ha abierto oficialmente sus puertas. Como el resto de los recintos de los próximos Juegos Invernales, el centro ya pasó el examen de la Federación Internacional de Esquí y está listo para albergar los distintos eventos programados. Ahora, con las sedes olímpicas tomando forma, China comienza a considerarse un destino de deportes de invierno en clase mundial. Seguimos en China y lo hacemos con una muestra de piezas de hace más de 1000 años de antigüedad. El nuevo museo de Shenzhen viaja en el tiempo para acoger una muestra con piezas de alto valor arqueológico. Las reliquias culturales expuestas en el Museo Arqueológico de Yicheng, en la ciudad de Handan, son solo unas cuantas de las miles de piezas encontradas en las últimas décadas en la ancestral megaciudad de Yicheng, fundada hace más de 2000 años. Yicheng fue testigo del legado de varios reinos y dinastías y experimentó el ascenso y la caída del budismo a lo largo de diferentes periodos. La ciudad en sí fue localizada en el siglo VI y solo recientemente ha sido completamente desexcavada. En 2012, un grupo de arqueólogos desexcavaron el mayor nicho con estatuas de Buda jamás hallado desde la fundación de la República Popular China en 1949. Los expertos aseguran que los hallazgos representan uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 50 años de la arqueología budista. Se trata de una excavación de gran relevancia en la historia del budismo y en la historia del arte y de la escultura en el budismo. Lo más importante es que hemos desenterrado estatuas del periodo Qi del norte, que representa la máxima expresión en términos de estilo y artesanía de aquellos momentos. La mayoría de las reliquias expuestas en el Museo Arqueológico de Yicheng son objetos que permanecían enterrados en el nicho de Beiyuzhuang. Entre ellas se encuentra la estatua de Sakyamuni, varias estatuas pintadas y estupas de Buda que ponen de manifiesto el grado de excelencia y refinamiento artístico de la época. El diseñador de moda francés Pierre Cardin ha fallecido a los 98 años. Está considerado como uno de los visionarios de prêt-à-porter y uno de los impulsores de la renovación de la alta costura francesa a mediados del siglo XX. Cardin lanzó su propia marca después de haber trabajado para casas como Christian Dior. La firma Pierre Cardin fue también pionera al abrirse al gran público, vendiendo colecciones en grandes almacenes y también al comercializar todo tipo de productos relacionados con la moda y no solo prendas de ropa. El cantautor mexicano Armando Manzanero, autor de la famosa canción Somos Novios, también ha fallecido a consecuencia del coronavirus este lunes. Se apaga así la voz del rey de los boleros a los 85 años de edad. Esta tarde vi llover
vi gente correr y no estabas tú. Armando Manzanero, uno de los grandes compositores de México, conocido como el rey del romanticismo y autor de numerosos clásicos como Somos novios, Adoro o Esta tarde vi llover, había sido hospitalizado la semana pasada en Ciudad de México tras dar positivo en coronavirus. Es mi luna, eres mi sol. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una rueda de prensa recordaba al artista. Nuestro abrazo por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y para México. Manzanero deja tras de sí un legado inolvidable en la historia de la música en español, un sinfín de discos vendidos e innumerables reconocimientos como el premio Grammy honorífico en 2014. Cuando pase el tiempo y un invierno blanco vive tu... Sus canciones han sido versionadas por artistas de la talla de Elvis Presley o Frank Sinatra. Además de pianista, intérprete o productor, el manzanero compositor contaba con más de 400 canciones. De mi cuerpo, después de amar y morir. Con un repaso a su vida nos despedimos. Se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana, ya saben, 2:45 en Atlántico Noticias. Feliz tarde. A ti mi paz, yo te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo